Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno volver a encontrarnos por este medio. Vamos a tener la oportunidad de poder empezar a estudiar nuestra tercera clase sobre una introducción al Antiguo Testamento, al canon del Antiguo Testamento. Y quisiera que nosotros pudiéramos poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Vamos a pedirle oración al diácono Mario que está aquí con nosotros para poder comenzar. Diácono Mario, por favor. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por permitirnos este tiempo. Te pedimos que nos dirijas, que nos orientes, Señor, que nos guíes, guía al pastor, Señor, para que su enseñanza penetre, Señor, porque es tuya, Señor, de tu corazón, de tu palabra, Señor, que penetre en nuestra alma, Señor, eh, rompiendo, Señor, creando, formando lo que debe ser quitado de nosotros, Señor, y renovándonos. Dispón también nuestro corazón a cada uno de los estudiantes, Señor, y ilumínanos, Señor, para entender tu enseñanza. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Gracias, diácono Mario. El Señor nos ayude y nos permita eh, crecer en este desafío que tenemos de aprender y hemos podido poder llegar a algunas pequeñas conclusiones. Estamos desarrollando un tema que es fundamental, el canon del Antiguo Testamento. Y hemos pasado por dos temas que han sido fundamentales. Uno de ellos, su historicidad, y creo que para muchos de nosotros ha sido importante, porque esa historicidad habla de que Dios construyó el canon a lo largo de unos 1000 años, o tal vez un poco más, y hace 8 días dijimos que este canon habla de su ley, sus dogmas y sus principios. Entonces, no sé si hasta aquí tenemos una conclusión o algún aporte. ¿Qué es lo que ha sido valioso para este tiempo con estas reflexiones? Cuéntenme ustedes. ¿Qué les ha llamado la atención? Puedes entender que más que los hombres o que los pensadores o que los padres de la iglesia organizaron y eso, es Dios, estaba ahí detrás, ¿no? Sí. Y, y entender que si creemos en la escritura como verdad, lo que hablábamos antes de iniciar las grabaciones, ¿por qué nos cuesta si lo consideramos como tal, como palabra de Dios, como verdad, como absoluto? Es como lo que no me ha aprendido. Ok, diácono. Hay algo fundamental de la palabra del Señor. Nosotros vamos a ver el obrar de Dios soberano y providente de una manera extraordinaria. Y vamos a ver cómo Dios va haciendo su voluntad, porque Él es el que construye la historia. Voy a hacerles un ejemplo. Moisés escribió el Pentateuco, es verdad, pero para escribirlo, él lo escribe con sus capacidades, cómo fue entrenado en un lugar específico, con circunstancias específicas. Yo les pregunto, y quisiera que participaran un poquito. ¿Era importante la vida de Moisés y sus circunstancias, su época y su cultura para escribir el Pentateuco?
Pues yo diría que fue importante en el desarrollo de Dios, no sé, podríamos decirlo. Lo usó y fue importante verlo como referente, ¿no? Pero igualmente Dios siempre pone al que él quiere para el desarrollo de su iglesia o de su pueblo. Ok. Ya cuando Mario, usted iba a aportar algo también. O sea, si la pregunta es, digamos, para sacar 10 uno diría, no, lo importante no es eso, porque Dios es el importante. Sin embargo, pienso que Él a cada cual lo usa uno en su, pues con su ser, ¿no? Completo, su cultura, su educación, buena, mala, regular, sus relaciones, eh, y lo usa para propósitos específicos, a cada cual donde se está moviendo, Ok, si esa es la se respuesta mueve en de su que forma de ser, de... Buenas noches a todos. Pastor, yo diría que sí fueron importantes porque fueron elegidos por Dios para hacer la obra de Dios, pero solo para eso. Y es gracias a que Dios los eligió que son importantes ¿en qué? En la historia. no, fenomenal, todos han llegado a lo mismo. Hay algo importante que debemos, nosotros pensamos en Moisés, él fue sacado de los brazos de su madre, criado por una egipcia, fue criado como egipcio, fue criado en tierra egipcio, luego fue llevado por las circunstancias, digamos de esta manera, para poder entender y llegar a algún lado. En el plan de Dios, fue llevado también a Madián, a donde su suegro, y en medio de todas estas circunstancias, él estaba siendo formado. Y ya cuando tenía 80 años más o menos, él es devuelto para ser el libertador. Si nosotros entendemos todo lo que él pasó y vivió, diríamos muy duro lo que le pasó a Moisés. Ahora hago una pregunta, ¿fue necesario? Sí, claro. Muy bien. Entonces fue necesario. Yo quiero que meditemos en algo más en medio de todo esto. Fue importante Egipto y fue importante el pueblo esclavizado y fue importante que él tuviera la condición de estar en otro pueblo intermedio. Es que, asociado a la pregunta pasada, ¿no? Más que importante es necesario, porque el proceso que cada cual vive va a influir influye en las otras generaciones, entendiendo que detrás el que está tejiendo es Dios, ¿no? No, eso me parece extraordinario. Sino lo que yo quiero que nosotros, Dios es el Dios de la historia y la construye. Mm. Ahora debemos entender algo. Y los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Eso parece que románticamente nos suena excelente al oído, pero cuando lo llevamos a la práctica, nosotros nos damos cuenta que el texto en el versículo 29 de Romanos 8 dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. ¿Por qué yo quiero decir esto? Porque si Dios es el Dios de la historia, Dios construyó el canon, no lo construyó mágicamente, lo construyó a partir de realidades de personas que tuvieron que decir, Señor, gracias porque tú nos elegiste, pero el hecho de que Dios nos elija va a trastornar nuestra vida porque Dios quiere que nuestra vida sea con un propósito. Y el propósito tiene que ver, su propósito tiene que ver con, con algo más allá de lo que nosotros entendemos o queremos o deseamos. Si nosotros le preguntáramos
a Moisés si le gustó que lo sacaran de Egipto, no. Si le gustó que lo llamasen para que dejara a su suegro, que se dejara a Madián y fuera a un pueblo que tenía que libertar, posiblemente que no. ¿Por qué yo les digo todo esto? Porque cuando nos aterrizamos y después decimos, oye, el Pentateuco es verdad, ahí está la ley, los dogmas y los principios de Dios, tiene que ver con que nosotros siempre vamos a ser siervos de Dios. Es Moisés y su familia, porque está Moisés, Aarón y Miriam. Están los padres de él, están los hermanos de él, está todo el pueblo con él. Y todo confluye a una situación y una circunstancia donde Dios está en control. Dios ya lo había anunciado bajo la pluma de Moisés, nos cuenta en Génesis 49 que así iba a ser. La pregunta mía es, hoy, viniendo el 2023, ya el canon está escrito, pero Dios sigue siendo el mismo Dios de la historia y su verdad no ha pasado de moda y es la misma, porque no entendemos lo valioso que es para la extensión del reino entender que el lugar donde estamos, las capacidades que tenemos, el llamado que tenemos y los dones que tenemos están al servicio de Dios y no Dios a nuestro servicio, y que su palabra es la misma y no ha cambiado. Ese era mi punto. ¿Es comprensible? Sí, señor. Lo que pasa es que a ninguno nos gustan los procesos. Sí, y seguro que a Moisés no le gustó, a Aarón no le gustó, a Miriam no le gustó, y no hay nada circunstancial en todo lo que nos pasa en la vida. A veces nosotros, si nos pusieran a escoger con quién caminar y con quién andar, cambiaríamos hasta nuestra mujer posiblemente. O sea, si nos ponen y nos dicen, escoge, o sea, o confórmalo tú, o darle forma tú y pon la época. No, Dios construyó todas las cosas. Y es así que yo quiero que hoy nosotros con esto consideremos algo que debemos eh, pensar y meditar. Y es, ¿cuál es el propósito del canon del Antiguo Testamento? ¿Quién pudiera arriesgarse antes de comenzar la clase? ¿Cuál es el propósito del canon? ¿Me dices? El canon del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, de los 30. Historia, conocimiento, fundación, podríamos decir. ¿Quién más? Yo creo que el propósito, es decir, si ustedes creen en mí, en que yo soy el hacedor de la historia, si yo soy el que está construyendo, si yo soy la verdad, eh, para que creamos en el que había de venir. O Ok, sea, si creemos en Dios, si creemos en su palabra, creemos en la verdad, estoy dejando esto de testimonio para que ustedes crean en lo que estoy diciendo acá y en el que ha de venir. Pienso que es ese. ok, porque hoy tenemos un gran problema y lo vemos reflejado en las múltiples religiones que hay. Hay comprensiones de Dios. Hoy hablaba con una señorita que es testigo de Jehová y yo le decía que lamentablemente es una falsa religión. ¿Por qué razón? Porque no ofrece una opción de salvación. Porque si te dicen obedece para que seas hijo de Dios, todos nosotros, ¿qué nos sucede? Pues vamos a fracasar. Tendríamos que ser expulsados. Ella me decía que toda persona que falla dentro de los testigos de Jehová es expulsada. ¿Ustedes se imaginan lo duro que debe ser?
¿Sí, sí me comprende? ¿Sí es comprensible lo que estoy diciendo? Sí, a ellos los ponen como en disciplina delante de los ancianos y los exponen. Ujú. Bueno, pues que dejan pillar. No, ella me decía, no, para estar bien toca mentir, ¿sí? Toca mentir, toca guardar silencio, porque si no, o sea, las religiones pietistas o que exigen obediencia casi siempre van a tentar a las personas a que mientan. Entonces, ver el Antiguo Testamento como un conjunto de normas y de leyes que ya están prescritas porque no las alcanzamos es un error. Ver el Antiguo Testamento como un documento legal, jurisprudencial, anacrónico, también es un error. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios no ha pasado por alto. Pero entender que tiene un propósito va más allá de lo que nosotros pudiéramos decir el conocer a Dios y el conocer su obrar. ¿Por qué razón? Porque nos está dando un conocimiento mayor. Por eso hoy yo le tengo en la pantalla, dices de la clase 3 hemos entendido que el canon del Antiguo Testamento lo construyó Dios, primera clase. La segunda, que es verdad, o sea, ahí está su ley, sus dogmas, sus principios. Y yo les decía que nosotros hemos olvidado eso. ¿Qué hemos olvidado? Que es tan pecaminoso fornicar o adulterar como robar, matar o como dar un falso juramento o como no venir a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque son los mandamientos de Dios. Ahora, los mandamientos de Dios no se reducen a eso. Se reducen a cómo soy como esposo, como padre, cómo ejerzo el llamado que Dios me ha hecho. En alguna oportunidad, en alguna de las clases, nosotros hablamos que Dios no nos ha hecho a todos oficiales de la iglesia. Muchos de nosotros tenemos que ser empleados o empleadores, pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios, mayordomos, que estamos al servicio de Dios, porque todo lo que hacemos tiene que ver con la gloria de Dios. Pero hay algo que es interesante que yo hoy quiero con ustedes meditar y tiene que ver, el canon del Antiguo Testamento tiene su propósito. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito del Antiguo Testamento? ¿Y qué es lo que podemos documentar de la misma Biblia interpretando la Biblia? Por lo menos 360 citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, extraída de 24 libros del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que casi el 88% de estas citas provienen de 7 libros del Antiguo Testamento y ninguno de los otros 15 libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús y los profetas los citaron para decirnos cuál es su propósito. Entonces yo les pregunto, si Jesús y los apóstoles citaron el Antiguo Testamento, ¿cuál será su propósito? Para esto yo quiero que ustedes lean conmigo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Quiero que aprendamos de la mano de la Biblia. Dejemos que la Biblia hable. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para anunciadas, perdón, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, perdón, estoy leyendo mal, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraron las cosas que ahora son o son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo,
enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Si nosotros nos damos cuenta, el apóstol Pedro está hablando de los profetas. Yo quiero preguntar algo. ¿Quiénes son los profetas del Antiguo Testamento? La voz de Dios. ¿Quiénes son los profetas del Antiguo Testamento? No, no está difícil. Estoy preguntando cuáles son las... Moisés, las personas que escribieron los libros que están ahí, pues Moisés, Daniel, y bueno, ¿es lo que está preguntando, pastor? O nos está preguntando por nombres. Sí, básicamente, o sea, ¿quiénes son los profetas? Pues pecadores igual que nosotros, No, 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 por los nombres. Ustedes te lo... nombres de ellos. Ah, ya. Isaías, Jeremías, Ah, por... todos los profetas. No, es que esto es interesante porque yo les digo una cosa, porque nosotros a veces estamos olvidando quiénes son los profetas. O sea, acá dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, que inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué quiere decir? Pedro les está diciendo y recordemos que no tienen el Antiguo Testamento. Perdón, Sí, no tienen el Nuevo Testamento, solo tienen el Antiguo Testamento. Lo que nosotros en la primera y la segunda clase hemos hablado. Tenían el canon hebreo, los 24 libros del Antiguo Testamento, que para nosotros, al ser traducidos a la Septuaginta, son 39 libros. Ya nosotros lo estudiamos en la clase pasada y si no, toca abrir ese video y repasar porque son 24, pero nosotros tenemos 39. Pero todos los profetas, ahora yo les digo, ¿cuáles son? Ya me dijeron algunos profetas. ¿Hay, todos los libros son proféticos o no? Porque a veces cuando nosotros hablamos de profecía, estamos hablando solamente de escatología. Entonces terminamos hablando de Daniel, Ezequiel, profetas mayores y profetas menores. Pero yo les pregunto, ¿acaso Moisés no es llamado el profeta de Dios? ¿Y su palabra no es profecía para nosotros? ¿Y acaso? desde antes, Abraham, todos ellos. Sí, claro, pero hablo de los que escribieron. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que empezar a comprender que cada uno de los libros de la Biblia son muy importantes, pero tenemos que encontrarle un propósito histórico, un propósito concatenado. Dice algo que es claro para nosotros, las escrituras se interpretan a sí mismas. Lo que en otras palabras, la premisa es interpretar las escrituras como nuestro Señor Jesús y como los escritores del Nuevo Testamento. Esos apóstoles, como Mateo, como Juan, pero también como otros autores como Lucas, como Marcos, como Judas, como Santiago, si me comprenden, los que hablaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe ser muy interesante para nosotros, porque al nosotros considerar cómo ellos trataron el Antiguo Testamento, nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente, posiblemente nosotros hemos despreciado ese Antiguo Testamento. Apocalipsis 18, 9 al 10. El ángel me dijo, ¿se acuerdan quién escribió Apocalipsis? Juan. 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 Muy bien. El apóstol Juan escribió Apocalipsis. Ahora, ¿qué es lo que dice? Recordemos que Apocalipsis fue escrito más o menos en el año 90. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postraré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo pregunto, ¿cuál es el testimonio de Jesús? ¿Su vida o lo que se dijo de Jesús y que se cumplió en Jesús? Cuéntenme. Si es comprensible la pregunta, ¿Cómo es la pregunta, pastor? acá en Apocalipsis dice lo siguiente, es el texto que está subrayado acá arriba. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿el testimonio es la vida de Jesús o el testimonio es lo que se anunció de Jesús y se cumplió en Jesús? Sí, de lo que se anunció y se cumplió en Jesús. Fíjense que el texto no lo resuelve. Dice, y el ángel me dijo, escribe, felices o bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. O sea, allá en el momento final. Esto es muy extraordinario. Y dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Dice que no se arrodille al ángel, porque yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Cuando se refería a sus hermanos, recordemos que ya aquí lo más probable es que todos los apóstoles habían muerto. A los que se refieren es a la iglesia presente del año 90 después de Cristo, que ellos tenían dos cosas que se consideran el testimonio de Jesús, ¿sí? Es el testimonio dado por Jesús, o sea, su vida, porque eso fue plasmado en los evangelios, y el testimonio dado a Jesús. ¿Qué significa? Su muerte, su resurrección, su ascensión. Sí, pero tiene que ver con todo lo que se anunció de Jesús en todo el Antiguo Testamento y se cumplió en la vida de Jesús. Porque Ok. Jesucristo es el centro, perdón, es el centro de las escrituras, lo que tengo aquí atrás de mi dedito. Sí, sí, sí. ¿Sí? Por eso yo les decía, es que son las dos cosas. Porque ellos estaban seguros que Jesús era el Mesías, lo prometido, por cómo él vivió, dónde nació, cómo se llamó, qué es lo que hizo. Pero ellos estaban tan seguros de eso porque lo leían en las escrituras. Recordemos, en este año el Nuevo Testamento se está construyendo y lo único que tenían eran el canon hebreo. Porque entonces cuando nosotros decimos este canon hebreo, el Antiguo Testamento, ¿cuál es su propósito? Y su propósito es revelar a Jesucristo. Al igual que todas las escrituras, el Antiguo Testamento enseña y testifica de Jesucristo y su divinidad. Él es, esto es difícil, ¿no? Él es Jehová, Él es el Dios del Antiguo Testamento. Recordemos que en teología hay dos contextos, la unicidad de Dios, que es Dios es uno, ¿sí? Y la unidad de Dios. Diácono Mario. Sí, 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 no. Que Dios es uno y la unidad es tres. Sí, Así sea uno. o sea, Dios es uno
pero Dios es tres también. Todas las leyes, ordenanzas de Jesucristo se las dio a su pueblo en la antigüedad. ¿Y qué es lo que les ayudaron a este pueblo? A tener fe en él como su Mesías y su Redentor. Aquí está detrás de mi cabecita la palabra Redentor. Redentor. Y es algo importante. Cuando nosotros vemos el canon del Antiguo Testamento, su propósito es revelar a Cristo y su obra redentiva. Si yo leo las escrituras sin esto, solo me quedo con historia, solo me quedo con cultura, solo me quedo con unos momentos catastróficos para otros pueblos y muchas veces para el pueblo israelita. Pero cuando yo entiendo que todo está concatenado con una historia del Mesías y de su obra redentora, todo empieza a cambiar y todo yo empiezo a ver que es necesario. Era necesario que Moisés pasara todo lo que pasó, claro que sí. Era necesario que el pueblo se conformara en Egipto, sobreviviera y luego Egipto lo oprimiera, porque recordemos que hay una enseñanza teológica del Antiguo Testamento, que Egipto es el mundo y el pueblo en el desierto es el remanente de Dios, lo que apunta a la redención. Y esto debe ser claro para nosotros. Lucas 24, 25 al 27 dice: Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Estas palabras salen de la boca de nuestro Señor Jesús. Yo creo que a muchos de nosotros nos es muy difícil comprender cómo nuestro Señor trata a los que deberían saber mucho. ¿Por qué razón? Porque nosotros muchas veces pensamos que los que están en autoridad y pues deben saber más que nosotros. Les voy a leer este mismo versículo en la versión de la traducción en el lenguaje actual, pero antes les pregunto, ¿qué sinónimo de la palabra insensato ustedes encuentran en sus mentes? Estúpidos, tontos. Ok, dice así de esta manera: Jesús les dijo: ¿Tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía de él y empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con el libro de los profetas. Yo pregunto, ¿cuál es la Biblia que tenían los discípulos en este momento? La Biblia, Sí, pero ¿cuál Biblia era? el Antiguo Testamento. Ok, hasta aquí es el Antiguo Testamento y solo tenían lo que nosotros conocemos como la Tanakh o lo que conocemos como la Biblia hebrea. O sea, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, acá cita, mira, son palabras del Señor Jesús. Por eso yo le decía que la interpretación correcta sobre el Antiguo Testamento, porque muchos dicen, me atreven a decir, lo que sucede es que ya la ley está abrogada, está anacrónica. O sea, el Antiguo Testamento ya está en desuso. ¿Qué día yo publiqué en Instagram una lectura de Levíticos 19? Ahí dice: no entregues a tu hija a prostituirse. Hoy muchos padres, aún padres cristianos, llevan a sus hijas
a planificación familiar para que no queden en embarazo y puedan terminar sus clases o sus estudios de manera bien y que no queden en embarazo. Lo que están promoviendo es que se prostituyan, que sean inmorales. ¿Por qué razón? Porque la iglesia está despreciando las enseñanzas que Dios ha dado. Y aquí lo que Jesús dice, que son tontos. Esa expresión de tonto quiere decir que no pueden entender, que son tan torpes como una persona que no le funciona bien las neuronas y no pueden comprender, porque todo lo que se ha escrito desde Moisés y porque todos los profetas, ya sea Génesis, Malaquías, declara de la obra de Cristo. O sea, Moisés lo escribió y Moisés escribió Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio, Job y todos los demás profetas. Cada autor de la Biblia, del Antiguo Testamento, es un profeta. Ahora, hay un propósito y el propósito es conocer de Cristo. Y lo que siempre nos presentan de Cristo es que Cristo reina. Pero antes de que Él se siente en el trono de gloria, el Cristo tenía que padecer antes de que venga su reino triunfante. Por eso les decía que la lectura que nosotros tenemos que tener del Antiguo Testamento es la lectura que Jesús hace del Antiguo Testamento y la que los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento lo hacen. Recordemos que Lucas está contando las palabras de Jesús. Lucas 24, en este mismo capítulo, en los versículos 44 al 47. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Recuerden que ellos estaban camino de Emaús. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que Jesús fue profetizado. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús y Jesús cumplió todo lo que vivió Jesús. Perdón la redundancia. ¿A qué yo me refiero con esto? Yo quiero ser claro con sus mercedes. El protagonista del Antiguo Testamento no es Israel, no son los grandes hombres de la Biblia, no es David, no es Salomón, no es Jacob, no es Abraham, es Cristo. La razón de la existencia de ellos, la razón de sus liderazgos, la razón de lo que vivieron ellos es Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús y está siendo narrado no por un apóstol, sino por un seguidor, y es Lucas, reforzando la misma idea del propósito del Antiguo Testamento. Hechos capítulo 3, versículo 18 al 24. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Estas son las palabras del apóstol Pedro, contadas por un seguidor, el doctor Lucas, que nos dice
que cada uno de los hombres del Antiguo Testamento que escribieron tuvieron un propósito: anunciarnos de la persona de Cristo, anunciarnos de la obra de Cristo, anunciarnos que hay una restauración de un reino que se establecerá en la persona de Cristo y en la palabra de Cristo. ¿Cuál es el propósito del Antiguo Testamento? Si quisiéramos una sola palabra hasta aquí, tiene que ver Cristo. Lucas 24, 25 al 27 ya lo habíamos leído. Todos los profetas anunciaron estos días. ¿Y por qué la repetición? Porque tiene que ver con la obra de la redención, porque para el hombre le es imposible cumplir la ley. Pero una vez en Cristo, él debe abrazar y debe tener temor de Dios. Hoy vivimos tiempos extraños, mis hermanos, porque no tenemos temor de Dios y desafiamos a Dios para que nos castigue, para que nos maldiga. Y hoy debemos pedirle al Señor que nos ayude. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, habla del Antiguo Testamento diciendo que es el Evangelio de Dios. Fíjense que no se está refiriendo a Mateo, a Marcos, a Lucas o a Juan. Se está refiriendo que todo el Antiguo Testamento, esos que fueron escritos por los profetas, esas santas escrituras, es la buena noticia de Dios para nosotros. Porque la buena noticia es declarar al Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Y esto nos debe ayudar a entender que el mensaje del Antiguo Testamento no tiene que ver con beneficios para un pueblo, sino con la revelación del Dios encarnado y con la revelación de su obra de salvación, de expiación, de redención. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Nuevamente, el doctor Lucas nos cuenta que por la fe en Cristo, a través del Antiguo Testamento, hay perdón de pecados, porque a veces nosotros pensamos que la gracia fue revelada en el Nuevo Testamento y la ley en el Antiguo Testamento. Romanos 16, 25 al 27 dice de la siguiente manera, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Yo pregunto y ayúdenme aquí. Pablo, cuando él dice mi evangelio, ¿a qué evangelio se está refiriendo? ¿A Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan? ¿O estaba pensando en otro evangelio? ¿Sí están ahí? Es muy interesante que nosotros podamos meditar esto, porque cuando Pablo dice, y miren, el texto mismo lo va a decir solito, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, diácono Mario. Sí, no, solo decía que
que ellos tenían mejor dicho, la Biblia es el Antiguo Testamento, en el sentido, digamos, de que ellos, eso era lo que estaban predicando, ellos no tenían el nuevo ni nada de eso, ni sabían que estaban construyendo el nuevo. Ah, ok, porque hoy muchos dicen, y miren, por eso hoy tenemos iglesias que son más centros de diversión, porque muchos de nuestros jóvenes prefieren irse a esos lugares donde el predicador, me contaron hace poco, sale como un mimo, o sale disfrazado de payaso, o sale disfrazado de un superhéroe, y les habla bonito y cita la Biblia, porque olvidaron que en la iglesia debe haber un altar. Olvidaron que en ese altar se está dirigiendo todo lo que se hace y se está evocando a la presencia del Dios verdadero. Dice que es un mandamiento del Dios eterno, que Él se ha dado a conocer a las gentes que le obedezcan, para que le obedezcan. Al único y sabio Dios sea la gloria, y es como termina Romanos. El Antiguo Testamento es la base fundamental del Nuevo Testamento. Y yo no puedo entender los principios del Nuevo Testamento si no entiendo el Antiguo Testamento. Hay cosas que el pueblo de Dios aprendió y que no tuvo que repetir. Voy a hacerles un ejemplo. El pueblo de Dios aprendió a ser generoso, a dar, a diezmar, a invertir en la obra de Dios. Por eso no se repite. Se entiende que se recolecta, sobreentiende que hay un sustento y para cosas especiales se recibían ofrendas. Esto debe para nosotros llamarnos la atención. ¿Por qué razón? Porque Pablo va a decir que lo que él tiene escrito, que es la Tanakh o el canon hebreo, el canon del Antiguo Testamento, es el Evangelio de Dios, la predicación de Jesucristo, o sea, entender el Antiguo Testamento en la persona de Cristo es el propósito del Antiguo Testamento. Y cuando yo veo a la persona de Cristo, veo la obra de Cristo desde la comprensión de lo que es el tabernáculo, el templo, los sacrificios, todo lo que es sombra del que va a venir. Todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos por los profetas, desde Moisés hasta Malaquías. Y la única conclusión a la que tenemos que llegar es, todos hablaron de Jesucristo y de su obra de redención. Todos los que escribieron todos los libros del Antiguo Testamento son llamados así profetas. ¿Es comprensible lo que voy diciendo y compartiendo con ustedes? Sí, señor. Muy bien, la revelación de Dios a lo largo del Antiguo Testamento es prefigurada, anticipa y anuncia de antemano su redención que Él realizaría en la persona y la obra de su Hijo encarnado, Jesucristo. La única religión verdadera, la única fe verdadera es la que reposa toda su fe en el Dios encarnado, en el Mesías, en el Cristo. Si nosotros no entendemos eso, vamos a estar lejos de la verdad. Cualquier división que se haga, así sea una división dicótoma de Antiguo y Nuevo Testamento para entender dos verdades que no están interconectadas, que no están entrelazadas, que no están concatenadas, sería una herejía. Entender la salvación sin Cristo es una herejía. Entender la Biblia sin Cristo es una herejía, porque cada uno de ellos tiene que ver con una historia desarrollada a lo largo del tiempo que está manifestando a Cristo y su obra de redención.
y en él está su reino, su ley y su pueblo. Cuando los apóstoles leyeron el Antiguo Testamento, vieron referencias a Jesucristo y su reino, por así decirlo, en cada página. Jesús es el segundo Adán, el guardián perfecto de la ley, el descendiente de David, que se sentaría en el trono de David para siempre, el máximo cantor de los salmos, sabiduría de Dios, el siervo sufriente, el sumo sacerdote perfecto, por nombrar algunos de los títulos y oficios que Cristo cumplió, y en cada uno de los libros del Antiguo Testamento se revelaron y se dieron. El fundamento teológico es que Dios es soberano sobre la historia y es el autor final de las escrituras. Dios anunció de antemano, en tipo y sombra, promesa y profecía, la redención que realizaría por medio de su Hijo encarnado. Hizo esto para que su pueblo creyera en el Mesías prometido antes de su venida y dejó escrita su voluntad en un pacto sempiterno. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. Muy bien. Nuevamente, es una persona insensata o tonta o lenta de mente quien no puede entender que todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Cristo. Y cuando nosotros tomamos el Nuevo Testamento, es la continuidad de lo que ya se había prometido. Todo creyente debe reconocer la unidad de la Escritura. Y yo le digo, muchos no lo hacen. Aún en nuestro corazón, el Dios temible del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios temible, todopoderoso, justo y recto del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Esta unidad que presenta la misma Biblia está basada en el pacto de Dios. Dios es de pacto, no de pactos. Todo el Antiguo Testamento presenta al Redentor, su reino, su palabra, como garante de su plan. Todos los textos del Antiguo Testamento están unificados en torno a un solo tema, una historia común y mucho más una persona individual. La historia de redención en Cristo, como está ahí arribita de nuestra diapositiva. El propósito del Antiguo Testamento es la promesa de Cristo, la promesa del Mesías. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 6 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que estaban en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Queridos hermanos, hay un plan. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, ellos eran politeístas. Una de las grandes situaciones que ellos tenían era su creencia en la diosa Diana. Ustedes saben que toda falsa religión siempre tendrá una diosa mujer que adorar, cual reverenciar, cual llamarla corredentora. El Antiguo Testamento proclama a un único Dios verdadero, a un único Dios que se encarna para rescatar, para separar, para adoptar, porque ese es su plan, y para que la gloria sea solamente
de Él. La Escritura dice que Dios no comparte su gloria con nadie, con ninguna criatura. Romanos 16:25, nuevamente lo retomo para que nosotros consideremos esta buena noticia. De todas las Escrituras, cuando leemos cualquier libro del Antiguo Testamento, debemos encontrar el deleite que hay un plan, y el plan es: el Mesías viene. Pero cuando usted lo lee desde el 2023, el Mesías ya llegó. Todo lo que se cumplió de él, todo eso ya se dijo y así sucedió. La colección de los libros escritos durante un periodo de 1000 años por más de 3 docenas de autores, unos 36 autores, tal vez hasta 40 pudiéramos decir, en varios géneros literarios. ¿Cuáles? La ley, historia, descripción arquitectónica, poesía apocalíptica, profecía, etcétera. Puede encontrar su centro y su cumplimiento en un solo individuo: Jesucristo, o el Cristo, o el Mesías, ese origen divino y el carácter divino de las Escrituras. El Dios que es soberano sobre la historia ordenó los eventos, y esos eventos fueron realizados, intervenidos por Él, porque el centro de la historia no es la vida de Moisés, no es la vida de David, no es la vida de Salomón, no es la vida del pueblo, es Dios está en medio de nosotros. Su Mesías viene pronto. Éxodo 7, versículos 3 al 5 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Ahora, cuando nosotros decimos que hay un plan, como lo dice aquí tras mi espalda, aquí en la imagen, debemos comprender que nuestra vida está al servicio de la historia de la redención y no Dios en favor nuestro. Muchas veces nosotros nos parece que no hemos hecho nada, pero yo quiero decirles, todo está fríamente calculado. Dios está ejecutando su plan, muchas veces usándonos a nosotros, muchas veces usando a otros, muchas veces usando a otros y a nosotros, y muchas veces sin usarnos a nosotros ni a otros, porque Dios tiene un plan. Dios dice que Él ha supervisado el registro y la interpretación de cada uno de los eventos al inspirar a las personas y redactar los libros cristianos como nosotros lo conocemos hoy, la Biblia. Según de Timoteo 3:16, para ustedes es muy reconocido este texto. Toda la escritura es inspirada por Dios. El propósito de Dios en esta revelación especial era anunciar de antemano la obra del Hijo, la que realizaría para que su pueblo, que vivía antes, viniera a poder creer en Él y tener vida eterna. ¿Ustedes lo creen firmemente con el corazón? La revelación del Antiguo Testamento anticipa la obra de Cristo en variedad de formas. El Antiguo Testamento habla de dónde nació, de quiénes iban a ser, de dónde venía su linaje, cuáles eran las señales que iban a estar en medio de su nacimiento, lo que iba a suceder. Muy bien, diácono Mario, muy preciso. Dios obra
sin los medios, con los medios y aún sobre los medios. Entonces nosotros no debemos, yo hoy le decía a una pareja de esposos eso, confíen. Cuando Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es aún cuando nosotros estamos viendo que todo está oscuro, todo nos conduce a algo. Si somos cristianos, somos servidores del Dios Todopoderoso, donde nos ponen, donde nos llevan. Todo el canon del Antiguo Testamento nos va a revelar que Jesucristo es el Salvador prometido. Génesis 3:15. Ahí no está claro. Ahí solo anuncia que hay un solo Salvador, un solo mediador. No va a ser José, no va a ser María, no van a ser los apóstoles, no va a haber ningún hombre que sea el mediador. El único mediador y salvador es Cristo. Isaías 7:14 nos va a decir que Él es el Rey de Reyes. Y eso nos debe llamar la atención profundamente a nosotros, porque nosotros muchas veces pensamos que una vez que somos salvos, nosotros somos los dueños de nuestra vida. Y lo que dice Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros, pastor. ¿Cómo? Dios con nosotros. Muy bien, Dios con nosotros. Es que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, Yahvé, Yahweh, y todos los títulos que nosotros podemos imaginarnos, y con relación a Dios, y perdón de eso de imaginarnos, porque más que imaginarnos podemos decir es que son revelados, es el Dios verdadero y está en la persona de Cristo. Deuteronomio 18 habla del derecho de los sacerdotes y habla de que llegará un momento en que vendrá un profeta a la manera de Moisés, porque recordemos que Moisés no solamente con sus escritos anunció a Cristo, sino con su oficio de liderar, libertar, defender, interceder por el pueblo. Y lo dice de tal manera la escritura que nosotros lo podemos leer así. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Entonces, todo el Antiguo Testamento está revelando al Salvador, al Mesías y al profeta de Dios. Y es algo que nosotros debemos considerar. Las promesas, las profecías, los tipos, apenas se agotan los numerosos lugares en los que Cristo está presente en el Antiguo Testamento. Para mencionar algunos, Cristo cumple en el Antiguo Testamento como ese guardián de la ley, como ese cantor de los salmos, la sabiduría de Dios. Él es el siervo sufriente, el rey justo, quizás de una manera controvertida para nosotros, porque no lo vemos como el rey como del mundo, sino un rey lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de longanimidad. Tiene la figura de ser ese esposo de manera maravillosa que ama a su iglesia por encima de todas las cosas. Y es importante entender, por lo tanto, que cuando los apóstoles vieron a Cristo en el Antiguo Testamento, no estaban imponiendo un significado a un texto. Ellos sabían que Dios lo había revelado y cada iglesia que fundaron, en cada lugar que predicaron, lo hicieron con tal seguridad, dándole entendimiento al Antiguo Testamento que tenía que ver con Cristo. Juan 5:46
Jesús reprende a los fariseos diciendo, porque si creyeran a Moisés me creerían a mí, porque de mí escribió él. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? Que los fariseos esgrimieron leyes para hacer manejable lo que ellos entendieron como la ley. Y esto es muy triste. ¿Por qué es triste? Porque nosotros nos demos cuenta que ellos no conocían a Cristo, siendo que todas las señales estaban siendo muy evidentes para ellos, para el pueblo y para todos los líderes religiosos. Si los fariseos realmente hubiesen entendido a Moisés, dice Jesús, lo hubieran recibido como lo predijo Moisés. Los apóstoles nos dan un modelo de cómo nosotros también debemos leer e interpretar las escrituras hoy. ¿Esto es claro, mis hermanos? Sí, señor. Entonces, mis amados hermanos, ahora sí encontramos el propósito del Antiguo Testamento. Yo creo que algunos estudiantes que han estado con nosotros reconocen este cuadrito. ¿Sí lo reconocen? Es un método hermenéutico de lectura. ¿Cuál es ese método? Método histórico redentivo. Muy bien. Hay un plan. El método histórico redentivo, ¿saben qué nos dice? Que en medio de la historia, el plan es de redención. Lo que quiere decir, sin la intervención de Dios, sin la presencia de Dios con nosotros, no existe. Por eso el Antiguo Testamento nos dice, hay una creación, lo que nos significa un origen y un propósito. No es para que el hombre sea feliz. Queridos hermanos, el propósito no es alcanzar una gloria terrenal, es servir a Dios. ¿Por qué? Porque la realidad es que el hombre cayó. Las consecuencias de la desobediencia, desde Génesis hasta nuestros días. Pero siempre la cruz, la obra de la redención ha sido anunciada. Cuando nosotros vemos en Romanos, no, perdón, estoy buscando en mi mente, en Juan, capítulo 3. Cuando nosotros vamos a Juan 3, nosotros entendemos lo que nos cuenta el apóstol. El versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Había gracia en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Desde Adán y desde Eva, Dios no los condenó, no los exterminó, no los extinguió, los buscó, los halló y los salvó. En el desierto, Dios buscó a su pueblo, los halló en Egipto y los salvó, no solamente de Egipto, sino para la vida eterna. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan es la restauración final. Hebreos 11:39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿A qué se refería el autor de Hebreos que los que murieron, o sea, todos los de Hebreos 11, murieron y no recibieron lo prometido? ¿Qué es lo que no habían recibido? A Cristo. Eh, Diácono, Hebreos 11 nos dice que todos ellos murieron en la fe de Cristo,
¿Pero qué no recibieron? al Espíritu Santo. No, No lo vieron visiblemente. no. Fíjense que la misma interpretación, yo no sé si ustedes tienen la Biblia como abierta, Hebreos 11:40 que dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que no recibieron ellos, ¿qué fue, diácono Mario? La patria celestial. Exacto, la glorificación. Esto es algo que a mí me clama al cielo. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros estaremos juntos como personas salvadas, redimidas, o sea, con la misma apariencia, con la misma inteligencia, con los mismos dones, capacidades, en la patria celestial. Pero los que murieron esperando estar en la patria celestial, en la presencia de Cristo, están durmiendo. Y la razón es que ellos tienen que esperar que se completen todos los de este lado de la historia, del, de la Biblia. Todos los del Antiguo Testamento murieron esperando la glorificación, La salvación de Dios. la consumación, esa consumación final. Muy bien, presbítero. Esa salvación, pero en la consumación final. Yo quisiera que nosotros consideremos esto, porque de eso se trata esta vida. Voy a leer los dos versículos para que usted comprendamos bien. Versículo 39 y 40 de Hebreos 11. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que la perfección es una sola, es un acto final. Entonces los del Antiguo Testamento no pueden ser perfeccionados sino en el Nuevo Testamento. Lo leo en una versión diferente que la de la versión del lenguaje actual. Dios está contento con todas las personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios les había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el Antiguo Testamento nos revela que hay un plan perfecto de todas las cosas. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Cristo es el verdadero Salvador, el verdadero Señor o Rey. Es el verdadero Dios en medio de nosotros. Está salvando a su pueblo. Hay un plan. Y es el plan de reconciliarnos a todos, lo que dice Isaías 65 del 17 al 25. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Al final, en el versículo 25 dice, estos lugares ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Todos seremos reconciliados. Queridos hermanos, la realidad de sus vidas, de mi vida, lo podemos aplicar hoy leyendo el Antiguo Testamento, viendo a los santos hombres de Dios que perdieron sus vidas por causa del Evangelio, que cambiaron sus proyectos de vida por causa del Evangelio de Dios, porque todos están esperando al Mesías prometido. Hoy no ha cambiado el asunto. El Nuevo Testamento nos dice que como iglesia estamos esperando reunirnos con nuestro Dios. ¿Dónde? En estos nuevos cielos y nueva tierra. Dice el versículo, de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oirán en ellas voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá allí niño que muera de pocos días. Habrán niños, para aquellos que preguntan, ni viejo que sus días no cumpla.
habrán viejos, porque el niño dice, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas, comerán frutos de ellas. Está hablando de una vida en la eternidad. Está hablando de una comunidad que está viviendo unos con otros. Habrán niños, habrán viejos, habrán jóvenes, habrán adultos. Dice que no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Yo quiero que nosotros pensemos, hoy tenemos que velar por esas familias que están representadas en iglesias locales, porque habla de comunidades que trabajan y disfrutan de su vida. Es que la fe en nuestro Dios no es una fe religiosa, es una fe donde buscamos glorificar a Dios en todo lo que Dios nos da. Y desde Génesis nos dice que nos dio dones, capacidades, talentos. Fíjense que de muchas personas que están en la iglesia, uno o dos o tres son los pastores. Uno, dos o tres son ancianos. Uno, dos o tres son diáconos. Pero el resto del pueblo, que es la mayoría, tienen trabajos que disfrutarán, porque posiblemente, esto yo es una interpretación personal, porque acá dice que no trabajarán en vano, no, los sacerdotes, los levitas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de los que estén en el reino de Dios, guardarán ese día de reposo que será un día santo, glorioso, pero los otros días de cada día de la eternidad será haciendo lo que nosotros podemos hacer, lo que Dios nos mandó hacer virreyes en la creación y poder nosotros considerar que hemos sido apacentados, que hemos sido cuidados, guardados, que lo somos, que lo seremos. O sea, estaremos llenos de gozo, de paz, de amor los unos por los otros. Creo que hoy el reflejo claro del reino de Dios en la eternidad es cuando nosotros somos añadidos a la iglesia del Señor para estar gozosos entre aquellos que nos podemos amar, perdonar, sostener, y cuando alguien muera, simplemente considerar se nos adelantó, pero allá te veremos, contigo estaremos, aunque todavía no lo podemos estar, allá nos reuniremos. El propósito del Antiguo Testamento es revelar a Cristo, su reino, su plan de redención. Los que murieron, murieron esperando ser, como dice el texto, de una manera clara y contundente, ser perfeccionados, pero perfeccionados como lo son. Me imagino que Moisés será Moisés, Josué será Josué, Abraham será Abraham, Isaac será Isaac, Jacob será Jacob, Elías será Elías, Jonás será Jonás, pero todos perfeccionados en medio de un pueblo que está esperando esta redención, porque hay una comunidad de salvación. Mis hermanos, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte. No, pastor, más Gracias. bien muchas gracias por ayudarnos con esa explicación. Diácono Aldemar, gracias. Diácono Mario, cuéntenos. No, igual, gracias, pastor. Yo quiero animarles a algo fundamental. Si esta es nuestra comprensión del Antiguo Testamento, miremos a esos siervos de Dios que dieron sus vidas por el reino de Dios. Ellos fueron, perdón, posiblemente no es la palabra más correcta para decir como el efecto del evangelio en sus vidas, pero cuando yo digo que sus vidas fueron trastornadas, es que ellos fueron desubicados de sus proyectos de vida, de sus familias, de muchas cosas, pero habrá una recompensa.
cielos nuevos, tierra nueva, la presencia de nuestro Señor en medio de nosotros real, donde nosotros hemos sido perfeccionados, gozando del bien de Dios en medio de una comunidad que nos conoce, que nos identificamos, que yo puedo decir, venga, mire, nosotros estábamos esperando esto y esto es lo que tenemos. Y no es una vida religiosa, es una vida con trabajo, una vida donde vamos a poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo, pero también de la presencia de Dios. Eso es lo que promete Isaías 65. A no desfallecer, mis hermanos. El Cristo prometido del Antiguo Testamento es el prometido del Nuevo Testamento. Es como la iglesia se despedía en cada culto, Maranata, el Señor viene pronto, porque cuando Él venga en medio de su gloria, solo piensa en eso, nosotros seremos perfeccionados y viviremos como una comunidad diciendo, venga, este es el fruto de nuestro trabajo. Yo no, eso sí no me pregunten qué oficios habrá allá o en qué trabajaremos allá. Pero lo que yo sí sé es que hay dos grupos también de personas, unos que van a dirigir litúrgicamente y otros que van a dirigir en la parte común de la vida. El diseño de Dios no ha cambiado. El anuncio es lo mismo, porque hay un día de adoración, pero hay otros 6 días. Es coherente cuando dice que el día del Señor será sempiterno y hay que guardarlo. Y que 6 días tenemos para hacer toda una obra para Dios. Hoy yo los quiero animar para aquellos que son diáconos, ancianos, pastores. No desfallezcan. Para el resto del pueblo, no desfallezcan, porque el Señor honrará su palabra. ¿Ustedes creen que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es verdad? Hoy hemos aprendido que hay una promesa y la promesa es Cristo. Y Cristo ya vino y cumplió en los evangelios, pero se fue para llegar a la consumación final. Diácono Mario. Amén. Gracias. Amén. Así es. Fortaleza, mis hermanos, mis consiervos. Esperemos a Cristo con gozo. Que el Señor nos bendiga y muchas, muchas gracias. Presbítero Luis Albornoz, ¿usted nos puede despedir en oración? Espéreme, que es que esto está como difícil la acogida. Ahora sí, ya. La palabra de Dios es muy diciente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Sabemos que la palabra de Dios es una sola y siempre le serviremos de una u otra manera porque hemos aprendido a conocerle en espíritu y en verdad. Demos gracias a nuestro amado Dios, Padre Celestial, en esta noche porque tú nos has permitido, Señor, conocer más de tu palabra, conocer más, Señor, de las escrituras que son tu ley, Señor, y sobre ellas debemos meditar, debemos tener nuestro comportamiento, nuestra vida debe girar alrededor de ella. Gracias infinitas te damos por los hermanos que están, Señor, pendientes de tu palabra y prestos, Señor, a salir adelante con todas tus enseñanzas, Señor. Permítenos ser luz, permítenos ser sal en nuestras familiares y la gente que nos rodea, Señor, para que sepan que hay un Dios que nos ama, nos guía y nos protege de todo mal y peligro. Bendito eres, Padre Celestial, Rey sobre todas las naciones. Gracias por mis hermanos que están en oración, gracias por mis hermanos que están en este estudio bíblico. Y te pedimos, Señor, que esta noche estemos nosotros con bien y que seas tú dándonos paz, gozo, contentamiento y que todo lo que recibamos de ti sean bendiciones, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Amén. Nos vemos dentro de 8 días en esta misma clase para terminar. Que Un así abrazo. sea. Bendiciones.